¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. A ver, tenemos una nota sobre lo que ha remecido ya la postrimería de los Panamericanos, que fue este grupo de atletas cubanos que pidieron asilo político en Chile. Efectivamente, son 5 los atletas cubanos que por lo menos ya han pedido asilo político en Chile. Tenemos una nota sobre eso. Raúl Sor nos va a traer lo que en Estados Unidos se llama Election Day. Election Day es un día donde se hacen elecciones que tienen que ver con las comunidades locales. Se hacen en el equivalente nuestro a las comunas, el equivalente a los estados, y todo esto mirando cómo puede olfatearse a partir de estos resultados lo que pueda pasar en las elecciones, donde está muy a mal traer, pero está todavía vivito, absolutamente goleando Donald Trump, el actual presidente Joe Biden, que probablemente también va a ir. Bueno, se hace una mirada con estas elecciones que son para elegir representantes de los mismos partidos, republicanos, demócratas, en fin, pero que no son presidenciales. Y la verdad, el Partido Demócrata aparece con una victoria bastante grande en estas últimas elecciones del Election Day. Lo conversamos con Raúl Sor. Y vamos a conversar con alguien que estuvo aquí el año pasado. Ella es bioquímica, Komal Dadlani. Suena como súper difícil tu nombre para hacer un trabalengua, Komal, pero tú eres chilena, pero absolutamente. Más chilena que los porotos. Más chilena que los porotos. Sí. Nacida en Arica. Nacida en Arica, exactamente. Sí. Y Komal, tú eres bioquímica, sí, una científica creadora y directora de una empresa que se llama Lab4U, sí, Lab de laboratorio, no del love. Y el año pasado, cuando conversamos, bueno, tú tenías una serie de galardones, etcétera. Bueno, has acompañado un par de galardones más. La revista Forbes te declaró una de las 30 mujeres más poderosas de Chile. Ay, sí, ay, ay. Sí, yo dije lo mismo, ay, 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 ¿será verdad? Bueno, según la revista, ¿no? Lo que importa es lo que dice la familia, ¿no? Eso es verdad. Sí. A ver, Komal, te quiero llevar a un tema que tú has... lo tocamos muy tangencialmente el año pasado. Sí. Porque no estaba todavía con toda la fuerza que está hoy día, que me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Correcto. Y en la comunidad científica, ¿qué tanto hay conciencia, Komal, de que la gran mayoría de los chilenos o el mundo, de los ciudadanos, la verdad, no tienen clara conciencia de qué significa o qué es o cómo les va a cambiar la vida en los próximos años a través de esta cosa que todo el mundo habla hoy día, que se llama inteligencia artificial? Sí, es una conversación larga, pero vamos a tratar de resumirla en estos minutos que tenemos, porque lo que está pasando en los últimos años es realmente transformacional en la industria de la tecnología y en la industria de la ciencia. Los modelos matemáticos que se están entrenando para poder dar los resultados que hoy día tenemos, el famoso ChatGPT, ¿no? Que es un tipo de inteligencia artificial que se llama en inglés Large Language Model, modelo de lenguaje largo, y hay otros más, ¿no? Machine Learning o aprendizaje de machines, de máquinas. Entonces, hay varias acá conceptos que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a educar y desarrollar este alfabetismo digital que hemos hablado, y este alfabetismo no solamente científico, sino que también un alfabetismo tecnológico, porque ¿qué es lo que ha pasado en la sociedad? Nos convertimos en estos consumidores de tecnología y consumidores de los software de ChatGPT y demás, y no en realmente entender qué funciona y qué implica, y qué es lo que puede llegar a pasar. Ya que un ChatGPT, que es un modelo de lenguaje largo o Large Language Model, que llaman en inglés LLM, hoy día
tiene un comportamiento como un humano, human-like behavior, que se le dice comportamiento como humano, pero no es un humano. Es un modelo matemático alimentado para poder predecir data en base a billones de data points o puntos de datos que tiene. Si yo te pregunto a ti, ¿de qué color es el cielo? ¿Tú qué me dirás, Fernando? ¿De qué color es el cielo? Del color que ella diga. Bueno, y ahí entra el lado humano, ¿no? Con la percepción humana. Y entonces, si tú le preguntas a ChatGPT de qué color es el cielo, va a decir, en base a los datos de varios millones de personas que han descrito el color del cielo, mi modelo matemático predice que el color del cielo es azul. Pero ese pensamiento que uno debería, ese entendimiento que el humano debería tener al hacer esa pregunta, es el que todos me gustaría que tengan cuando hacen un prompt, que es este request o esta solicitud de información a un modelo de datos como ChatGPT. A ver, esto es un ejemplo, ¿no? Sí, déjame hacerte una pregunta usando el mismo, que para que la gente lo sepa, Sí. ChatGPT es básicamente algo muy parecido, si tú quieres, a lo que podría ser, entre comillas, Wikipedia, solo que es un respondedor de preguntas de las que tú, cualquier cosa que les hagas. Sí. De hecho, yo le he preguntado cosas al ChatGPT y cuando no sabe, te dice que no sabe. Te dice, no tengo respuesta para eso todavía. ¿Ya? Ok. Mi pregunta es, la ciencia, Comal, los científicos que están trabajando en este tipo de cosas, ¿están buscando, tienen como objetivo asimilar una máquina al cerebro humano? Wow, ¿Quieren reemplazar el cerebro humano o hacerlo equivalente? Hay varios debates y varios grupos. De hecho, en las conversaciones que hemos tenido en el Foro Económico Mundial se ha hablado mucho de la ética detrás y de la regulación detrás, porque estos modelos matemáticos, los modelos matemáticos son tan buenos como la data que uno los alimenta con. Entonces, si estos modelos de datos han sido alimentados con data que es sesgada, las respuestas van a ser sesgadas. Entonces, hay todo un debate de cómo debería ser la regulación. Y hay todo un debate de cómo debería ser el futuro del trabajo. Porque lo que estamos haciendo muchos científicos, lo que hacen muchos de los científicos en data o en distintas áreas es aprovechar la inteligencia artificial, y que debería ser el foco para el bien de la humanidad. Es poder desarrollar nuevas tecnologías, poder mejorar procesos, ¿no? Para poder optimizar nuestro funcionamiento en la humanidad. La inteligencia artificial ha existido por muchos años y no es algo nuevo, solo que con ChatGPT se abre un nuevo abanico de la inteligencia artificial. Pero el mismo Facebook hace 10 años ocupaba inteligencia artificial para detectar los amigos y las relaciones entre los amigos, los algoritmos y demás. Ahora, ok. Déjame vamos a profundizar un poco más. No, déjame dar vuelta a la página y meterme a una determinada cosa. Como alguna vez un profesor decía, mira, no era un profesor, sí, era un profesor, pero eran los que defendían en Estados Unidos esta asociación que se llama el National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que es básicamente el lobby más grande que hay, uno de los lobbies más grandes que hay en el Congreso estadounidense, y que lo que busca es que no se quite la posibilidad de los estadounidenses de tener acceso a armas, incluso a portar armas. Y ellos tienen un concepto que lo usan, que lo voy a llevar a esto de la inteligencia artificial. Ellos dicen, oye, las armas no matan gente. Las personas matan gente. La arma no se dispara sola. La arma no apunta al azar a una persona. No, es alguien que usa el arma. Exactamente igual que un cuchillo que puede picar cebolla o puede apuñalarte. En el caso de la inteligencia artificial... Qué buen ejemplo, Fernando. En el caso de la inteligencia artificial, ¿qué tanto uno controla y qué tanto el algoritmo, para ponerlo de alguna manera, es el que manda? Sí, y
Es una pregunta difícil porque hay mucho debate. Está el grupo que está a favor de la regulación y hay otro es que no, esto es open source, abierto para todo y lo que podría llegar a pasar, no me extrañaría si hay más ciberataques y si es que esto se descontrola, no me extrañaría y por lo mismo creo que la regulación, y doy el ejemplo, yo hace 2 semanas estuve en los Emiratos Árabes, en Dubái, donde está el primer ministerio de inteligencia artificial. A lo mejor ya tienen un ministerio así, con ese nombre. Así es, yo conocí al ministro de inteligencia artificial y lo que decía el ministro de inteligencia artificial de los Emiratos Árabes, esto fue en la conferencia de Dubái del Foro Económico Mundial del Consejo del Futuro, donde se habla de los desafíos para el futuro, ¿no? Él decía, mira, hace años atrás, hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, no todos los países tenían ministerios de energía o ministerios de telecomunicaciones o inclusive, pensando en Chile, ministerios de minería. Pero a medida que las industrias cambian, a medida que los gobiernos y la humanidad en su naturaleza cambia, nosotros también como entes reguladores tenemos que modernizarnos y cambiar. Y te pregunto, hace 100 años, de la masividad que tenemos hoy día de ministerios de energía, ¿existían los ministerios de energía o ministerios de telecomunicaciones? Nace en base a la necesidad. Nosotros tenemos un ministerio de la mujer que no tenía pero ni una posibilidad de caber en un gabinete hace poquitas décadas atrás. Claro, y más allá de la existencia o no de un ministerio, es el objetivo de tener una organización que pueda ayudar a guiar a la comunidad y a los distintos stakeholders a regular. Y hoy día hay organizaciones que el Foro Económico Mundial está apoyando, la misma ONU tiene ciertos grupos de trabajo para regular. Te doy otro ejemplo, estos mismos datos que alimentan estos algoritmos tienen sesgos. Entonces, ¿cómo podemos disminuir los sesgos que hoy día existen y hoy día hay? ¿Cómo se detecta eso? Porque yo sé que debe ser una fórmula súper... pero me refiero, ¿existen ya personas que, además de los periodistas, por ejemplo, que tenemos que verificar determinadas cosas que nos dicen, ok, ya hay procesos para eso, pero en el caso de, a ver, una imagen que yo veo, y que me parece absolutamente un ser humano y resulta que después me dicen no es un ser humano. ¿Cómo se produce todo ese... Que hoy día está pasando, hoy día está pasando y por eso la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y de la alfabetización científica y tecnológica y digital en nuestra comunidad para poder discernir entre lo que puede ser digital o deepfake o lo que es real. Y por eso aquí nosotros que trabajamos en educación científica y en el desarrollo de pensamiento crítico, hablamos mucho de la indagación, la importancia de la indagación y las preguntas para pensar. Y si te das cuenta, hay una nueva industria que están haciendo que es el prompting engineering o esta ingeniería de prompts, que cuando uno le hace una pregunta a ChatGPT es un prompt, ¿no? Entonces, esta pregunta es lo más importante. Entonces, por eso nosotros que estamos promoviendo la indagación, donde las preguntas son más importantes que las respuestas, ¿no? Porque la respuesta tú la vas a encontrar, F igual M por A, mira, el cielo es azul, etcétera, pero la pregunta es clave y discernir entre lo que me está diciendo y lo que no, yo creo que es clave. Dime cómo. Y ahí está la capacidad humana y la capacidad computacional y ese punto de inflexión. Tú te has paseado por todo el mundo detrás de esta lógica de lo que se viene encima y sobre todo la variable científica. Te voy a hacer una pregunta de viejo ya, pero es ¿qué tan asustados estamos o ves tú al ser humano frente a, por ejemplo, los avances de tecnologías de este tipo? Sí, yo diría que desde un punto de vista del futuro del trabajo, nos tenemos que hacer cargo, ¿no? No soy nadie como para asustar o no, pero lo que nos está diciendo en las métricas es que 65% de los estudiantes que hoy día están entrando al colegio y a las universidades tendrán trabajos que hoy día no existen. O sea, va a haber una reconversión laboral gigantesca
Y si nosotros no estamos preparados hoy día para esta reconversión laboral y el desarrollo de habilidades para el futuro del trabajo, nos vamos a quedar atrás. Y sí, las máquinas y los robots y distintos procesos van a cambiar por completo. Hace 2 semanas yo estaba en San Francisco y ya veía los autos autónomos manejando sin una persona adentro. O sea, que se manejan solos. Sí. Y entonces en vez de pedir un Uber persona, va a ser un auto autónomo. Ya. Y yo lo veía pasar y decía, oye, ¿y dónde está la persona? Ya. Entonces, ya está pasando. Te voy a hacer la pregunta. La Comal, ella es chora, pues ella sabe todas estas cuestiones. ¿Te subes tú con tranquilidad a un auto que no tiene chofer? Yo digo que sí. Hoy día sí. Y hay todo un debate, porque ¿qué va a elegir ese algoritmo, ese auto autónomo, cuando minimiza los riesgos? ¿Va a minimizar los riesgos de un accidente donde pueden fallecer personas que están afuera, o va a minimizar el riesgo de la persona que está dentro del auto? ¿Tú qué dices? ¿Qué riesgo minimiza? ¿Del que está pagando el servicio, del traslado, o del riesgo externo que pueden fallecer 3 personas afuera con tal de que la persona adentro fallezca? ¿O no? Es una buena pregunta. Que es una buena pregunta porque, porque tiene capacidad, por ejemplo, de... Esto es un ejemplo de los muchos debates que están pasando hoy día. Es que es bueno porque básicamente lleva a una cosa que es compleja, que de alguna manera, si un ser humano lo hiciera, tú podrías decirte que esa persona tomó una decisión, reflexionó respecto de algo... En 30 milisegundos. 30 milisegundos, ya. Pero una máquina, alguien tiene que haber programado, dada este tipo de circunstancias... Y ahí está la regulación. Tienes que favorecer a uno... ¿Qué vamos a favorecer? Y ahí está el gran dilema de mucho del trabajo que se está haciendo. Y dime una cosa... la gente de ciencia que está detrás de todas estas cosas, un poquito dura la pregunta, pero el tema ético, el tema moral, ¿es algo que realmente les importa o les importa porque inevitablemente va a haber un reglamento o una ley que lo obligue? En todos los grupos que he estado, multi-stakeholder o de varios actores, todos, por lo menos en el Foro Económico Mundial y en estos grupos de trabajo, consejos que he estado, todos promueven la importancia de un orden y de una regulación, porque esto sí se podría, por lo menos en los grupos que yo he estado, que sí se podría descontrolar. Y uno puede ver el grupo de inteligencia artificial de la ONU, del Foro Económico Mundial, en Davos, que yo estuve en enero, ahora de nuevo. Sí hay una promoción importante, y el mismo hecho que el Consejo del Futuro del Foro Económico Mundial sea en Dubái con un Ministerio de Inteligencia Artificial, fue un mensaje del foro diciendo, oye, esto lo tenemos que ver con cuidado. Y mi visión ahí también, cuando hablamos de las tecnologías del futuro, está la inteligencia artificial y también está todo lo que es el metaverso, ¿no? No sé si ustedes han hablado acá del metaverso. A ver, pero defínelo, ¿qué es el metaverso? Mira, el metaverso, y lamentablemente Facebook ha tergiversado el término, y es una estructura mucho más grande, pero el metaverso involucra muchos aspectos de la tecnología, como por ejemplo el Artificial Augmented Reality y Virtual Reality, la realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Eso es un aspecto del metaverso. El otro aspecto del metaverso es toda la infraestructura digital que se necesita, que es como el futuro del Internet, que es este mundo digital o este verso como de los multiversos, pero este es el mundo digital en el cual vamos a trabajar, en el cual vamos a interactuar, en el cual si yo entro en un Oculus Rift puedo entrar en este mundo digital que tiene una infraestructura, que tiene assets digitales o activos digitales. O sea, aquí es algo que es una definición que se está expandiendo. Partió con la realidad virtual y la realidad aumentada. Y mi visión cuando voy a estos eventos del foro, dicen, no, es que metaverso para todos. Yo le digo, a ver, stop, ¿para todos quién? Mi escuela con suerte tienen internet,
¿no? Entonces, cuando hablamos de un mundo equitativo, digitalizado, primero hablemos de la infraestructura que necesitamos en todos los países, porque 2.6 billones de personas todavía no tienen acceso a Internet. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en el metaverso si todavía en el verso humano, en el humanverse, tenemos todavía una deuda importante en acceso y en equidad? Una de las cosas que han sido estándar en materia de innovación y tecnología a lo largo de la historia del ser humano es que tarde o temprano tú llevas algo que puedes haber creado positivamente en una situación a una característica que tenemos los seres humanos, que resolvemos buena cantidad de conflictos con violencia, con bombas y que antes eran flechas, que antes eran palos, que en fin. Bueno, no me cabe a mí la menor duda de que cada vez que uno piensa en lo avanzado que va a estar una determinada tecnología, esa misma tecnología probablemente está implantada en un misil o está implantada en algún tipo de cosa, y eso además genera ingresos brutales. Entonces, ¿qué relación tiene el mundo científico con eso? Porque uno no puede creer que, oye, ¿sabes qué? Son los militares los que inventan este tipo de cosas. No. Los militares probablemente alrededor del mundo pueden usar este tipo de tecnología, pero normalmente la idea, la fórmula extraordinaria, el fogonazo viene del mundo científico. Es el dilema. Es el Werner von Braun de la cosa. Es el gran dilema de la ciencia. Uno siempre va a querer estar en pro de la humanidad y hacer el bien para la humanidad y solucionar los mismos objetivos de desarrollo sostenible que promueve la ONU, cero hambruna, equidad de género, salud, medio ambiente, siempre por el bien de la humanidad. Y vamos a seguir luchando por eso, y por eso creo que necesitamos una visión de largo plazo, de unidad. No estamos muy a caballo de eso en estos momentos. Y ese es el gran desafío y el gran problema. Uno sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10 años. Entonces, si no tenemos una visión de largo plazo, todas estas tecnologías no nacieron ayer, no es algo de corto plazo, es de largo plazo. Uno piensa en el impacto de inteligencia artificial, del metaverso, del futuro del trabajo, de las inversiones que se hacen en ciencia y tecnología, es a largo plazo. Entonces, ¿por qué sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10 años? ¿Por qué no tenemos una visión de largo plazo para solucionar los grandes problemas de la humanidad? Si nosotros logramos tener esta visión de largo plazo, creo que estaríamos en un lugar mejor. Última pregunta, Comal, que tiene que ver con un poco, ¿qué tanto has visto tú que estamos nosotros aquí en Chile? ¿En qué orden de escala estamos en materia, por ejemplo, de estar pensando el futuro sobre la base de las innovaciones tecnológicas? Sí, estamos mucho mejor que hace 10, 15 años, y hay un esfuerzo público-privado en torno a la innovación, el emprendimiento, el desarrollo tecnológico, creación del Ministerio de Ciencia, la Corfo, o sea, hay un esfuerzo público-privado. Los corporate venture capital, o sea, las mismas empresas que están invirtiendo en ciencia y tecnología, o sea, estamos mucho mejor que hace 10, 15 años. Hace 10, 15 años las startups sí o sí tenían que ir a Silicon Valley y sí o sí, hoy día puedes ver startups y tecnología naciendo desde Chile para el mundo. O sea, eso sí ha cambiado. Soy una optimista, pero una optimista realista, donde todavía tenemos mucho camino por andar. Nos falta muchísimo, y la base ahí está la educación, está la inversión en educación. Los países con mayor Producto Interno Bruto tienen mayor inversión en educación. O sea, los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. Entonces, si queremos que nuestros países desarrollen su capacidad productiva y el bienestar de todos, tenemos que invertir en educación, en el futuro del trabajo. Los trabajos van a cambiar, los trabajos ya están cambiando.
lo que nosotros hacíamos hace 5 o 10 años, hoy día ya no lo estamos haciendo en el mundo laboral. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando de la misma manera y no desarrollando habilidades? Donde las preguntas para pensar, donde la indagación son clave para despertar la curiosidad y tener a jóvenes y personas pensantes y no solo robots inanimados, sin sentimientos, caminantes. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo por hacer. Comal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.